El último estudio realizado a la sábana santa para estimar la fecha de su creación dio un resultado totalmente diferente a los estudios realizados anteriormente, posicionando a la síndone en la época de Jesús. En este video estaremos repasando rápidamente la historia de la sábana santa desde su descubrimiento, algunos de los estudios que se le han realizado para obtener su datación, así como también un experimento realizado con la inteligencia artificial. Antes de seguir, te voy a invitar a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y lo puede disfrutar más gente. Hablar de la sábana santa de Turín es un tema fascinante, ya que está cargado de misterio, de historia, de ciencia y de fe. La sábana santa es uno de los objetos más estudiados de la historia de la arqueología. La sábana santa de Turín, o la síndone, es también conocido como el sudario de Turín, el santo sudario o el manto de Turín. Según la tradición católica, es la sábana o manto con el que envolvieron a Jesús después de ser crucificado. La sábana o manto es una pieza de tela de lino, tejida en espina de pescado, y mide 4 metros con 40 centímetros por 1 metro con 10 centímetros. La figura que se ve en el sudario es la de un hombre con los ojos hundidos, de una altura de entre 1 metro con 70 centímetros a 1 metro con 80 centímetros aproximadamente, delgado y con un aspecto demacrado. También se remarca su barba y el pelo largo. El hombre de la impresión fue crucificado, y lamentablemente fueron varios los hombres que han sido crucificados, pero a través de la impresión también se pudo determinar que el cuerpo que envolvía la sábana fue azotado, coronado con espinas y traspasado con una lanza. Y del único hombre que se tiene registro que haya sufrido todo ese calvario es Jesús. El origen de la sábana santa y su figura son objeto de debate entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores. La historia documentada de la sábana santa empieza en 1353, cuando comenzó a exhibirse en una iglesia en Lirey, Francia. En aquel momento, la sábana santa pertenecía a la familia Charny. En 1389, el obispo Pierre d'Arcy denunció en una carta al Papa de Aviñón que la imagen era un fraude, e indicaba que ya había sido denunciada anteriormente por su predecesor, Henri de Poitiers. Según d'Arcy, un examen riguroso descubrió cómo la imagen había sido pintada, y que la verdad había sido corroborada por el propio pintor. Es decir, que fue producto de la mano del hombre y no fue forjada ni se formó milagrosamente. En la carta no se nombra al pintor. La carta menciona también el esfuerzo del obispo Henry, en el año 1353, por eliminar la veneración a la sábana santa, pero la tela fue rápidamente escondida por unos 35 años. Pese a las declaraciones del obispo d'Arcy, Clemente VII, primer antipapa del Gran Cisma de Occidente, prescribió indulgencias a los que peregrinaran, por lo que la veneración continuó. En 1418, Marguerite, la nieta de Charny, se casa con Humberto Villers-Sexel, conde de la Roche, señor de Saint-Hippolyte-sur-Doubs, que trasladó la sábana a su castillo Montigny-Montfort, en Francia, para protegerla, y después fue llevada a Saint-Hippolyte-sur-Doubs. Tras la muerte de Humberto, los canónigos de Lirey llevaron a la viuda a los tribunales para forzarla a devolver la tela, pero tanto el Parlamento de Dole y la Corte de Besançon otorgaron la custodia provisional de la tela a la viuda, con la obligación de resarcir a los canónigos de Lirey y devolver la sábana santa dentro de un plazo determinado. Este plazo fue incumplido en las dos ocasiones y Marguerite de Charny prosiguió con las exhibiciones en diversas ciudades de Europa. La viuda vendió la imagen en 1453 al duque Luis de Saboya, que la guardó en Chambéry, Francia. En 1464, el duque acordó con los canónigos de Lirey pagar una tasa anual a cambio de que dejaran de reclamar la propiedad de la tela. A partir de 1471, la sábana se desplazó por varias ciudades de Europa. Y en 1506, el Papa Julio II establece el 4 de mayo como el día de veneración y oficio de la reliquia. Es a partir de ese momento que se comienza a hacer réplicas de la sábana santa. En 1532 se produce un incendio en la capilla de Chambéry, donde guardaban la sábana santa, y una gota de plata fundida del relicario daña la sábana, dejando una marca entre las diversas capas de la tela doblada. Las monjas clarisas trataron de reparar el daño con parches. Y finalmente, en 1578, la sábana santa fue trasladada a su actual residencia en Turín, Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de proteger a la sábana santa de los nazis o de posibles bombardeos, el 8 de septiembre de 1939 fue llevada a una capilla del Palacio del Quirinal de Roma,
y el 25 de septiembre a la abadía de Montevergine en Avellino, Italia. Según los dichos de un benedictino bibliotecario de la abadía, en 1943 los nazis entraron en la abadía, pero no descubrieron la reliquia, porque los frailes estaban rezando alrededor del altar donde se guardaba. Una vez terminada la guerra, la sábana santa regresa a Turín, Italia, y en 1983 la Casa de Saboya le otorga la propiedad de la sábana santa a la Santa Sede. Con el fin de determinar los orígenes y el modo en que la imagen se grabó en la tela, se hicieron miles de investigaciones científicas, así como se sacaron miles de fotografías. La utilización de nuevas tecnologías en el estudio de la sábana santa comenzó en 1898, cuando un fotógrafo aficionado observó que en los negativos de las tomas que había realizado se podía ver con más nitidez la imagen del cuerpo. En 1988 la Santa Sede autorizó la datación por carbono 14 de la sábana. Los 3 laboratorios que participaron dataron los hilos de lino de la tela entre los años 1260 y 1390, con un intervalo de confianza del 95%. Ese periodo de tiempo coincide con la primera aparición documentada de la sábana, en 1353. En el año 2022 se realizó un nuevo estudio, mediante dispersión de rayos X de ángulo amplio. Esta técnica permite medir el envejecimiento natural de la celulosa de lino y convertirlo en tiempo transcurrido desde su fabricación. Los perfiles de los datos eran totalmente compatibles con mediciones similares obtenidas de una muestra de lino datada de los años 55 y 75 después de Cristo, hallada en las ruinas de la famosa fortaleza de Herodes en Masada, Israel. El equipo también comparó la sábana santa con muestras de lino fabricadas entre los años 1260 y 1390 después de Cristo, y no halló ninguna coincidencia. Como conclusión de este estudio, se llegó a que el sudario o la sábana santa no es una creación medieval, sino que tiene una antigüedad de 2000 años, es decir, de la época de Jesucristo. Igualmente, los investigadores del estudio terminan diciendo que sería obligatorio realizar una investigación más precisa y sistemática con rayos X, en más muestras extraídas del tejido de la sábana santa, para confirmar las conclusiones del estudio. Sin embargo, sigue habiendo una gran división en la comunidad científica sobre la autenticidad de la sábana. Algunos escépticos argumentan que los resultados no son suficientes para confirmar que la tela haya cubierto el cuerpo de Cristo, o para invalidar el análisis de radiocarbono de 1988, que situaba su origen en la Edad Media. Por otro lado, los defensores de su autenticidad consideran que el nuevo análisis refuerza la hipótesis de que las manchas y patrones de sangre no pueden ser obra de una técnica medieval. La sábana santa es uno de los objetos más venerados por los católicos, y miles de sus fieles consideran que es capaz de hacer milagros. La Iglesia Católica no ha manifestado oficialmente la aceptación o rechazo hacia la sábana santa, pero en 1958 el Papa Pío XII autorizó la imagen en relación a la devoción católica. Existen numerosas réplicas de la sábana santa en varias partes del mundo, en especial en Europa y América Latina. El Vaticano es el propietario de la reliquia y la Arquidiócesis de Turín es la responsable de su conservación. La sábana santa se custodia en Turín, Italia, y la capilla de la sábana santa fue construida expresamente para ese fin entre los años 1668 y 1694. En un reciente experimento, en agosto de 2024, se le pidió a la inteligencia artificial Midjourney que recreara el rostro de Jesús, utilizando como base negativos de fotografías de la sábana, donde se percibía una especie de rostro. La imagen que estamos viendo es el resultado de ese experimento. Según los especialistas, los resultados siguen siendo inciertos, ya que la inteligencia artificial, así como los humanos, no están exentas de sesgos. Estas tecnologías, dependiendo de cómo han sido entrenadas, podrían haberse basado en imágenes clásicas del supuesto aspecto de Jesús, lo que puede influir en las representaciones que genera. Gracias a los avances de la tecnología, también hace algunos años se pudo crear el cuerpo hiperrealista de Cristo, inspirado en la sábana santa. La escultura está realizada en látex y silicona y pesa unos 75 kilogramos. Te invitamos a que nos comentes cuál es tu opinión en relación a la sábana santa. Si te gustó este video, te voy a pedir que le pongas un like, así tiene más alcance y distribución y más gente lo puede disfrutar. Lo mismo, si conoces a alguien que le puede llegar a interesar, por favor compartíselo. Así también lo puede disfrutar. Te invitamos a que nos sigas a las redes sociales,
así como también que te suscribas a nuestro canal, así estás enterado de todos los videos que vayamos subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.